Señor, tú eres poderoso. Te cantamos hoy. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar con una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sí, Señor, te exaltamos. Oh, ¿quién sino el Señor? ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Solo a ti te exaltamos. Oh, todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh, 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 por siempre y siempre, oh Dios Jesús, te exaltamos solo a ti. Oh, sí, Señor, tú eres grande. Tu gracia permanece para siempre, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, porque tu gracia es nueva cada día, Señor. Descansamos en ti, Señor, y en el regalo, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu gracia. Tú eres bueno, Jesús. Oh, tu gracia,
Jesús. Sí, Señor. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Sí, Señor, tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Yo te amo, yo te amo, te amo, yo te amo, te amo, yo te amo. Solo a ti, Señor. Una vez más, yo te amo, yo te amo, te amo, yo te amo, te amo, yo te amo. Solo a ti, Señor. Nuestro corazón te pertenece, con todo te adoramos, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, Jesús. Con mi fe, con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Vamos otra vez a cantarlo, con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Yo te amo, 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 yo te
amamos a ti, Jesús. Eres el dueño de nuestro corazón. Sí, Señor. Oh. Gracias por tu gracia. Gracias, Jesús. Gracias. Pues aquí estamos de nuevo, familia. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo ahí a su casa. Nuevamente estamos transmitiendo por causas de fuerza mayor y esperamos que ustedes pues ahí reciban la palabra, estemos congregados, estemos juntos como familia, como iglesia, escuchando la palabra, honrando al Señor. Así que pues vamos a iniciar este tiempo. Y me gustaría que juntos oráramos al Señor para pedir su ayuda, pedir que nos bendiga con esta plática. Señor, te damos gracias esta mañana. Oramos, Señor, y encomendamos este tiempo. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres poderoso, que tú habitas en medio de tu pueblo, que tú estás en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, que tu Espíritu Santo tú lo has dado para que sea nuestro ayudador, para que sea nuestra guía, para que sea el que unja nuestras vidas, Señor, y nos capacite para vivir en esta tierra, Señor, en cualquier momento, cualquier circunstancia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues esta mañana queremos hablar un poquito acerca de la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que la Biblia llama la unción del Espíritu Santo es la presencia de Él mismo, la presencia de su Espíritu en nosotros, operando en nuestro corazón y también a través de nuestra vida. El Espíritu Santo pues es Dios y es la promesa del Padre que Él dio para que nosotros no estuviéramos solos. Él lo predijo, no los voy a dejar solos, voy a estar con ustedes. El día de Pentecostés, después de la promesa del Padre y que las Escrituras hablaban también acerca de esto con Joel, dijo que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Entonces, la ventaja que tenemos nosotros ahora en el reino de los cielos, ahora en la iglesia, es que el Espíritu Santo está con nosotros. El Dios mismo prometió vivir, no solamente estar con nosotros, sino vivir en nosotros. Y el Espíritu Santo pues es Dios. Y quiero leer una porción de la Escritura que está en la epístola primera de Juan, en el versículo 27, capítulo 2, versículo 27. Dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Tal como Él nos ha enseñado. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va enseñando y lo hace a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo,
cuando nos muestra a Jesucristo, nos muestra la verdad, nos muestra el Evangelio, nos muestra que Jesucristo es Dios y que Él vino al mundo. De hecho, aquí habla del anticristo, que es el que no cree que Jesucristo es Dios. Pero el que cree que Jesucristo es Dios y lo entiende porque el Espíritu Santo lo revela, entonces puede recibir realmente la salvación y puede recibir la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, y lo que Él va haciendo es que a través de la palabra de Dios, a través de conocer a Dios, a través de su palabra, Él nos va enseñando, nos va redarguyendo, nos va instruyendo. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ha dejado la palabra y el Espíritu Santo nos ha dado la Biblia para que conozcamos a Dios. Y la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo. Entonces es la palabra y el Espíritu, porque la palabra tiene que ser vivificada por el Espíritu, ¿no? Entonces vamos conociendo a Dios y, como dice aquí, según nos ha enseñado, así permanezcamos. La enseñanza o la verdad que va llegando a nuestras vidas es una verdad que va en aumento, o le llama una revelación progresiva. Vamos conociendo a Dios todos los días, como un bebé va conociendo a sus padres, va conociendo al mundo que le rodea a través de su experiencia. Así nosotros también como cristianos vamos conociendo a Dios día a día. Y yo creo que en estos tiempos, yo siempre digo que en todo tiempo, pero en estos tiempos difíciles donde hay un poco de presión, hay temor, sabemos que pues tenemos que cuidarnos de una manera especial porque corremos el riesgo de enfermarnos de este virus. Pues también hay otras cosas que tenemos que cuidar y a veces descuidamos porque nos centramos tanto en el temor de contagiarnos y en los cuidados sanitarios que se nos olvida a veces también que nos podemos contagiar de una vida sin el Espíritu Santo, una vida sin hacer caso a la corrección del Espíritu Santo, una vida que permite que entre a nosotros el pecado y los principios del mundo y no recibimos tanto la instrucción o la verdad que el Espíritu Santo nos quiere mostrar a través de la Biblia. Quiere decir que tenemos que ir creciendo en Dios, creciendo en su gracia. Entonces decía que la iglesia que somos nosotros necesitamos, como dice el capítulo último de Segunda de Corintios 13, es el versículo último, dice que el amor del Padre, la comunión la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con nuestro espíritu, porque necesitamos tener una comunión con Dios. Entonces, yo estaba leyendo un pasaje en el primer libro de Reyes, cuando empieza esta sucesión, de David deja a Salomón y luego Salomón a Roboam y luego empiezan, hay un rompimiento y Jeroboam que se separa y divide el reino, ya las 12 tribus se dividen 10 y 2 tribus, la de Judá y Benjamín, se separan. Y no nomás se separan geográficamente o en cuanto al gobierno, sino que también hacen su propia forma de culto. Y ya el rey, por temor a que la gente se vuelva se le voltee y lo deje, y hace su propio lugar de adoración y empieza a hacer sin la dirección de Dios, sin la enseñanza que Dios había dejado a través de Moisés. Empieza a hacer sus propios sacerdotes según le parece y levanta un lugar de adoración, y luego su hijo y luego su nieto compra, creo que es Omri, el que compra ya una tierra, una loma ahí que se llamaba Samaria, le pone Samaria, que se la compra un tal Semer, y ahí empieza pues una decadencia y una separación, pero de maldad. Ahí, de ahí vienen los samaritanos. Desde entonces, pues entra la mentira, entra
un error en la vida espiritual de Israel con su rey, que el mayor exponente de esta perversión de la doctrina es Acab. Todos hicieron mal, pero Acab fue como la cúspide y después fue el referente de la mayor maldad de Israel, y su esposa Jezabel. En ese tiempo empieza y surge un profeta, el profeta Elías. Y así empieza el versículo 1 del capítulo 17. Y quiero solamente, digamos, poner un poquito, pues comparar. Porque Israel es el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios ahora. Los que gobernaban pues eran los reyes. Nosotros tenemos un gobernante que es el Rey de Reyes. Y había un espíritu de error que gobernaba Samaria y el reino de Israel. Pero pues había profetas en Judá y en Benjamín que también pues llegaban a perder el rumbo y a permitir el pecado y la rebelión en su pueblo. Pero nosotros también, como pueblo de Dios, necesitamos estar bien claros. Y este pasaje es muy interesante porque Dios siempre ha dado testimonio. De hecho, aquí en Primera de Juan nos habla del testimonio de Dios, el testimonio del Espíritu. Nos habla de que si somos de Dios, Dios nos da su Espíritu. Y nos habla también de que si tenemos el Espíritu de Dios, también tenemos que vivir de acuerdo a esos principios de vida. Entonces estamos aquí en pleno siglo XXI y estamos dándonos cuenta que no cambian muchas cosas. La tendencia, la inclinación del corazón del hombre siempre nos jala hacia el mal, hacia el pecado, la práctica, el alejarnos de Dios. Y Dios siempre está buscando traernos de regreso, hablarnos, llamarnos la atención. Y bueno, por eso es que estoy tratando de comparar un poquito lo que está sucediendo aquí. Y empieza este versículo 1, dice, ahora bien, la primera vez que aparece Elías. Nosotros sabemos que es un profeta, aunque aquí todavía no dice que es un profeta específicamente. Dice que Dios le habló a Elías, que era de Tisbé, de Galad. Le dijo al rey Acab, tan cierto que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Entonces fíjense este hombre que Dios le habla y él va, obedece y se enfrenta al rey Acab, el máximo exponente de maldad y de rebelión contra Dios en aquel tiempo. Y entonces le dice, vete al oriente. Después de que el Señor le dice esto a Elías y lo obedece, el versículo 3, Dios le dice, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces, Dios tiene cuidado de su profeta, de su siervo, de su enviado, lo lleva le promete, lo cuida, le da de comer a través de los cuervos y el agua que fue escaseando poco a poco hasta que dejó de llover y se secó. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit al oriente de Jordán. Me voy a brincar hasta el versículo 8, dice, luego el Señor le dijo a Elías. Entonces fíjense que no lo llama como tal profeta en este momento, pero sí vemos cómo funciona. Dios le habla a Elías. Ese es el ministerio de un profeta, es escuchar la voz de Dios. Dios le habla. Por eso la iglesia debe ser una iglesia, por eso en la iglesia hay profetas. O hay esto de escuchar la voz de Dios. La iglesia tiene que escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Cada creyente y como iglesia debemos escuchar la voz de Dios. Entonces le dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta. Dios le dice a Elías, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí
que te alimente. Entonces el hombre de Dios, el profeta, es guiado hacia una aldea, Sarepta, y pues sin saber más, obedece y llega a ese lugar. Entonces del versículo 10 dice, Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Entonces la viuda, pues escucha esto. Ella iba a hacer algo y se encuentra con este hombre que aquí no dice, pero se supone que la viuda reconoció que era alguien especial, que era alguien, pues a lo mejor sí sabía que era como un profeta, porque dicen que Elías tenía un atuendo muy especial, que tenía como una vestimenta especial, como que era alguien así como que raro. Ahora si tú dices que escuchas la voz de Dios, te dicen que eres raro, ¿verdad? ¿Cómo que escuchas a Dios? Cuando yo empecé a caminar con Dios, yo oía gente que decía, es que Dios me dijo, es que Dios me habló en la mañana y Dios me dio una palabra. Yo decía, pues ¿esos qué se creen? ¿O por qué? ¿Cómo que Dios les habla? ¿No? Y es que así debe ser nuestra vida como cristianos. Debemos estar sensibles a la voz de Dios. Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios cada día que pasa, y cuando tomamos la Biblia y nos ponemos a leer, debemos tener la expectativa de escuchar a Dios, de recibir una palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que al mundo le hace falta, pues a nosotros los cristianos también, ¿verdad? Pero al mundo le hace falta escuchar a Dios, porque hay tantas voces que se levantan, tantas cosas que se escuchan, pero nosotros no es que no debemos saber nada de lo que pasa en el mundo. Debemos saber lo que está pasando en el mundo, pero es más importante saber lo que está pasando en el reino de los cielos, lo que está pasando en los tiempos que estamos viviendo, lo que Dios está hablando a la iglesia. Necesitamos aprender a escuchar de Dios, a saber lo que está pasando y los tiempos que estamos viviendo. Y mientras ella iba a buscar, el versículo 11, mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Quiero decirte que es curioso porque Jesús más adelante, pues siglos más adelante, Jesús dice, menciona a esta viuda y dice que había muchas viudas en aquel tiempo, pero que Dios escogió a una viuda, y ni siquiera una viuda de lo mejorcito de Israel, era de Samaria, que estaban chuecos, que estaban en el error, que estaban bajo un gobierno, pues pobrecitos, ellos no tenían la culpa de que su rey era un perverso y era alguien que no buscaba a Dios, que estaba en el error. Entonces, pero sin embargo Dios envió a ese profeta con esa mujer. Una viuda, las viudas en generalmente son personas, bueno, a veces una viuda y luego sola, sin esposo y luego sola. Esta persona parece que tenía un hijo pequeño, ni siquiera era un hijo que pudiera ayudar o mantener, ¿verdad? A trabajar y poderse mantener. Y lo vemos aquí porque es lo que esta mujer, era la expectativa de esta mujer, una viuda que se enfrentó con el profeta, con la voz de Dios, porque en ese momento Dios le estaba hablando a ella. Y tal vez ella no sabía muy bien que Dios estaba hablando con ella a través de este profeta, pero mientras iba a buscar el agua, la llamó y dijo, también tráeme un poco de pan, un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor mi Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en un frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Fíjate nada más a dónde fue enviado este profeta de Dios. No fue con un rey, no lo llevó a una casa de alguien pudiente para que mantuvieran a este profeta, sino lo llevó con una persona pues marginada, una persona pobre, una persona
sola, una persona viuda con un hijo chiquito que tenía que cuidar y que realmente ya estaba pensando que se iban a morir. Sin embargo, le llega, le dice, primero sírveme a mí, por favor, un poco de agua. Entonces esta mujer tuvo que decir, bueno, pues ¿qué más da? Si ya me voy a morir al ratito, pues me muero un poquito despuesito, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ahí ya se enfrentó con esta situación, ya había salido de su casa, va a regresar a su casa y en lo que va a regresar a su casa por el agua, que yo creo que no había mucha, la sequía estaba empezando, todavía había un poco de agua, iba por agua, cuando le vuelve a hablar el profeta, le dice, pero ¿sabes qué? Tráeme pan y sírveme a mí primero. Entonces, yo a veces me he puesto a pensar, bueno, pienso que esta viuda es alguien interesante porque puedo ver la importancia de la voz de Dios y la viuda. Puedo pensar también pienso que a veces la iglesia es como esta viuda. Pienso que la iglesia a veces no tiene mucha esperanza. Pienso que la iglesia a veces está viviendo como una viuda en lugar de como si fuera la esposa del Señor. La iglesia a veces parece que vive sola, independiente y que no tiene la esperanza o no tiene la certeza del cuidado de su novio, de su esposo, de su prometido que es Jesucristo. A veces pienso que la viuda así anda, pensando que, por ejemplo, en estas situaciones o pensando que ya va a venir el Señor y que las cosas van a estar muy difíciles, pensando que Dios le va a abandonar, pensando que Dios no va a responder en medio de una crisis. Yo no veo esperanza en esta mujer. Sale pensando que va a ser lo último que va a comer, la última cena que va a preparar y se va a dejar morir. Es una iglesia que no tiene viva la presencia de Dios. Es una iglesia o es una viuda como si fuera la iglesia que no tiene esperanza. Entonces yo en esta mañana quiero animarte porque nosotros no somos esta viuda. Y aunque fuéramos esta viuda, pues ahí nosotros estamos aprendiendo que Dios no se olvida. ¿Por qué Dios va con esta mujer? Porque Dios ama a la iglesia, porque Dios ama a cada persona en este mundo, porque Dios quisiera atender la necesidad de cada persona. Pero fíjate cómo es importante la actitud de esta mujer también, porque ella responde, le juro que no tengo pan, ni un pedacito de pan, solo me queda un puñado de harina, y ni siquiera es pan todavía, es harina y aceite. Todavía falta amasarlo, todavía falta prender el fuego, todavía falta cocinarlo. Todavía no tiene los elementos. Y yo te quiero decir que la iglesia tiene todo lo que necesita, aunque estén en un tiempo de crisis como ahí. Era un tiempo de crisis. Estaba juntando algo de leña para preparar la última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces le dice el profeta, se entiende que el profeta recibe una instrucción de Dios y le dice, no tengas miedo, porque ahora dijo, chispas, yo pensaba, pues echarme un buen bocado de pan, cuando menos comer algo, y la última cena, pues hasta hartarme, ¿no? Pero ahora llegó alguien más y ahora tengo que compartir lo poquito que tenía, lo tengo que compartir. Y le dice el profeta, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. O sea, sí, vete y pues échate la última cena y ya te vas a morir. Pero dame a mí, Pero primero dice, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco para mí. Y ahí es donde entra luego que le llamo la interacción y la respuesta y lo que la iglesia tiene que hacer cuando Dios le habla, y es responder y es honrar la palabra y es poner a Dios primero, porque aquí vemos la palabra de Dios diciendo algo que parece como abusivo, ¿verdad? Porque primero Dios va a una persona que no tiene y luego todavía le pide lo poco que tiene. Pero ahí es donde entra
precisamente esta relación. Cuando hablamos de Dios y de la iglesia, hablamos de una relación, no de una religión. Y la relación es lo primero que debemos establecer de obediencia y de entrega a Dios. Por eso Jesús le dijo al hombre, al joven rico, sí, pero vende todo y sígueme. Señor, te vamos a seguir, pero primero déjanos. No, dice, no. Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Entonces no se preocupen por eso. Señor, pero espérame porque primero voy a hacer esto. No. Dios busca siempre esa interacción, esa correspondencia de esa obediencia. Y luego dice, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Y yo quiero que lo veamos de la siguiente manera, porque no está, yo sé que, y yo hemos compartido de lo importante que es que Dios debe tener lo primero y lo mejor de nosotros. Lo primero y lo mejor le pertenece a Dios. Tengas o no tengas, es lo que tú puedas tener, lo primero es para Dios. Pero yo te quiero hablar un poquito de lo que es la iglesia que honra la palabra de Dios. Y la iglesia que da cabida a la unción del Espíritu Santo, a la operación de Dios, porque Dios quiere operar en la iglesia. La iglesia, si no tiene esto, la iglesia va a morir como iba a morir esta viuda. La iglesia, si no tiene esta respuesta de obediencia, si no se quita el temor, porque dice, no temas, no tengas miedo, pero ve y haz primero para mí. La iglesia que no tiene la unción de Dios es una iglesia que se va a morir. La iglesia que no obedece a Dios primeramente, a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo, no puede prevalecer, porque lo que tiene y mantiene viva la iglesia es la unción. Lo que representa el profeta Elías es el Espíritu de Dios en la iglesia, es la palabra de Dios, es honrar la palabra del Espíritu de Dios que quiere hablar a la iglesia. Por eso es tan importante, dice, porque el siguiente versículo, 17:14 le dice, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Dios está hablando de su fidelidad. Dios está hablando que Él va a mantener a la iglesia a pesar de los tiempos que están viviendo. Yo no sé cuándo hay un meme, una que le preguntan al que está manejando la pandemia, que está dando la información, le dicen, ¿hasta cuándo usted piensa que vamos a volver a la normalidad? Y él dice, pues yo creo que nunca. Y entonces hace un meme, ¿no? Porque la gente se espanta. ¿Y cómo que hasta nunca? No sabemos cómo van a estar las cosas. De hecho, por eso estamos transmitiendo nuevamente, porque decidimos cerrar para cuidarnos nosotros, para cuidar también la gente y para estar en obediencia y sintonía con la autoridad, porque es prudente y es sano, es sabio. Entonces, por eso estamos así. Estamos transmitiendo, esperando que ustedes sigan fieles y sigan conectados. Y eso es parte de lo que debemos hacer. Pero así es, no sabemos cuándo va a cambiar esto, no sabemos cuándo va a estar esta situación, pero sí sabemos que Dios sí va a responder como Él siempre lo ha dicho. Él siempre va a honrar. Y Él dice, lo poquito que tienes, yo te lo voy a mantener y nunca va a cesar ni la harina ni el aceite, ni la palabra de Dios, porque fíjate, el aceite, la harina es como pues es la materia prima del alimento. Entonces, si tú tienes la harina, pues ni modo que te comas puños de harina. Tienes que procesar, tienes que mezclar. Es la palabra con el Espíritu, es darle a Dios primero, es obedecer, es tener confianza, esperanza en Dios. Y Él siempre va a estar supliendo. Lo más importante que creo que tenemos que tener siempre nosotros es la vida de Dios. La palabra de Dios es la unción del Espíritu Santo, es esa palabra que viene de lo alto, que es la unción de Dios sobre nuestras vidas, en obediencia
en honra, en darle a Dios primero, lo primero de nuestro tiempo, lo primero de nuestra fuerza, a mantener siempre esa actitud de rendición a Dios como esta mujer. Y por eso es que esta mujer tuvo esa palabra sobre ella, esa promesa. Y dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo. Versículo 15, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Ella, su familia y Elías. O sea, es nosotros y Dios. Es nosotros el Espíritu Santo. Me gusta como dicen los discípulos, en los apóstoles más adelante, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Ahí están los tres, ¿verdad? Estamos nosotros y es Dios con nosotros. En la iglesia podemos nosotros seguir comiendo y alimento espiritual. Podemos seguir escuchando la palabra y nos va a ir bien. Vamos a estar bien. Nosotros y el Espíritu Santo con nosotros. La palabra de Dios con nosotros. La unción es la presencia de Dios en tu vida, acuérdate. Y a través de tu vida. Y así fue. Y siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de ¿quién? De Elías. Entonces lo que Dios dice lo cumple. Tenemos que aprender a mezclar la harina y el aceite. Tenemos que aprender a leer la palabra en la unción o buscando la unción del Espíritu Santo, que Dios hable a nuestro corazón. Hay gente que lee la palabra como perico y es lo primero que hay que hacer. Pero y no se trata de leerla más así, sino de buscar tener esa relación y esa entrega, ese deseo de agradar a Dios y darle a Él primero. Si tienes que comer tú, si tú tienes necesidades, pero hay una necesidad mayor que es buscar a Dios y darle a Dios. Eso es lo más importante. Es una batalla. Esta mujer pudo haber dicho, no tienes vergüenza. ¿Por qué no vas a buscar a qué? Mira, el fulano de tal o el rey o no sé quién. Ellos sí tienen. ¿Por qué vienes conmigo? ¿Sabes por qué vino con esta mujer? Porque Dios quería mostrarse. Porque Dios quería a esa mujer que no tenía nada. Dios quería darle algo. La iglesia no depende de los potentados de aquí de la tierra. La iglesia depende de lo que Dios hace en nosotros. Eso es por eso tan importante, como estábamos leyendo lo que dice la Biblia en 1 de Juan 2:27. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a recibir la verdad? Necesitamos estar en comunión con Cristo. Necesitamos estar en comunión con la palabra. No podemos, aunque Dios puede hacer muchas cosas, pero no podemos escuchar a Dios si no estamos escuchando la palabra, leyendo la palabra, si no estamos buscando a Dios en la palabra. Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, pero nos habla por el Hijo, por Jesucristo, por la palabra. Más adelante, ya vamos a terminando, pero dice que tiempo después, este hijo se enfermó y cada día empeoraba y finalmente murió. ¿Cómo? Entonces ella le dijo a Elías, es la iglesia orando y diciendo, bueno, ¿estás conmigo, Señor? ¿Por qué entonces me está pasando esto? Dice, ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para enseñarme mis pecados y matar a mi hijo? O sea, hay un reproche. Yo no pedí que vinieras, Elías. Yo no pedí que viniera el Espíritu Santo. Yo no pedí ser salvo, pero Dios me salvó. Y ahora que conozco a Dios y ahora que sé que Dios está en mí, me pasa esto. ¿Por qué? Por mi pecado. Porque luego viene condenación. Siempre nosotros pensamos que nos va mal porque somos pecadores. Bueno, pues sí, cierto. Pero Dios va más allá. Dios nos ha perdonado. Y Dios no está como si ya pecaste, ahora ¡pah! Ahí te voy a dar, ¿verdad? No, sino que Dios estaba aquí hablando de otra cosa y nos muestra nuestra necesidad
del Espíritu Santo, nuestra dependencia, que necesitamos depender de su presencia y de su palabra. Entonces Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó al hijo, se lo llevó, y dice ahí la Biblia que estuvo ahí orando, se lo llevó a sus aposentos, se tendió sobre él, y después dice que Dios, ora y le dice: oh Señor mi Dios, ¿por qué has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Yo pregunto lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay gente, cristianos, que se enferman? ¿Por qué hay gente buena que se muere? ¿Por qué? No sé. Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y el Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño y revivió, y Elías se lo entrega. Yo veo aquí muchas cosas, ya no nos da tiempo, pero yo te quería decir que un día Jesús fue con una samaritana, no era viuda, tenía varios maridos, era lo contrario, ¿verdad?, a esa mujer. Y dice, todos los hombres que tenían, ninguno era su marido, o con el que vivía no era su marido. Curiosamente, en lugar de que Jesús también le dice: dame de beber. ¿Ves? El Elías, ahí podemos ver. Y luego, hablando del niño, también es curioso, pero esta viuda, podemos decir tal vez Israel, ¿verdad? Esta viuda pierde a su hijo y dice: ¿por qué vienes a recordar mis pecados? Y yo creo que Jesús está diciendo aquí, o está recordándonos, que más adelante Jesús iba a morir por nosotros. Y el Espíritu Santo, que es el tipo de Elías, el Espíritu fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Así que es solamente, para terminar, necesitamos la vida y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a orar por ello. Yo te animo a que en este tiempo que no estamos transmitiendo, que no estamos reuniéndonos, porque de hecho tampoco mucha gente está viniendo, pero los que vienen y los que no vienen, pues somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, y necesitamos mantener la unción de Dios en nuestros corazones, en obediencia, en entrega, con la palabra, la harina y el aceite. Tenemos que mezclar la palabra, ya no nomás leerla como perico, sino mezclar y buscar que Dios nos hable. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, damos gracias porque así como la viuda no tenía esperanza, tú un día llegaste para darnos esperanza, y aquí estamos nosotros, Señor, y sabemos que aunque hay problemas y haya situaciones, hay crisis en el mundo, como lo hubo en aquel tiempo, esta gran sequía, así también tú hoy estás dispuesto a venir a nuestra vida y a darnos sin escasez el pan que necesitamos, el alimento, y sobre todo tu presencia. Señor, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, y queremos tener comunión y mantenernos en comunión todos los días. Te damos gracias, bendecimos la iglesia, a cada persona. Gracias por tu bendición y tu protección, en el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos todavía, vamos a transmitir próximo domingo. Hasta la vista.